Muy buenas a todos, Brappers. Os dije ayer después de la crónica o durante la crónica del MXGP de Suecia que hoy veníamos otra vez. Hoy vamos con el análisis de lo que ha sido la antepenúltima ronda del Pro Motocross en Unadilla, en Nueva York, Nuevo Berlín. Entonces vamos a centrarnos mucho en Jorge, porque ya sabéis que el Pro Motocross, os digo siempre que no me interesa tan a fondo como me interesa MXGP, pero bueno, al fin y al cabo Jorge Prado es Jorge Prado, es, por así decirlo, nuestro piloto referencia, entonces es casi obligado analizarlo, y después de lo que hizo el sábado por la noche, aún más, ¿no? Porque creo que estamos todos de acuerdo en que hasta ahora ha sido la mejor noche de la temporada. Me atrevería casi a deciros que sin ninguna duda, o así a simple vista, tendría que mirar más a fondo los resultados y demás, pero así a simple vista, en cuanto a sensaciones y en cuanto a resultado también, me atrevería también a decir que ha sido su mejor noche en lo que le hemos visto en estos 2 años en Estados Unidos, teniendo en cuenta Supercross, teniendo en cuenta el Pro Motocross del año pasado, teniendo en cuenta su etapa en Kawasaki, teniendo en cuenta todos estos meses en la KTM. Creo que ha sido su mejor noche. Lo digo con la boca grande, porque sí, lo como os he dicho, no recuerdo nada igual. Segundo en la general, unas sensaciones muy buenas, unas sensaciones también por su parte que han sido inmejorables. Decía después de la carrera Jorge para los canales oficiales del streaming del Pro Motocross que no se había sentido tan rápido y tan cómodo sobre la moto desde que ganó el Mundial de Motocross, el MXGP, en el año 2024. Es decir, casi 3 años sin sentir esas sensaciones Jorge en la moto, y la sintió ayer. No sé muy bien qué ha podido pasar, no sé muy bien cuál ha sido ese detonante. No sé si ha sido la renovación, que lo anunciaba KTM el viernes, que Prado y KTM habían acordado la renovación del contrato para la temporada que viene y 2 años más, es decir, 3 años para Jorge Prado con la KTM, que por fin encontraba ese regalo, ¿no? Y todo aquello por lo que había luchado le llegaba en forma de contrato, después de que el año pasado se metiera en un contrato prácticamente con un sueldo muy bajo comparado con lo que debería cobrar un piloto factory como KTM, que acostumbra estar en el top 3, top 4, que basaba principalmente su sueldo y sus beneficios en las primas, unas primas que, por lo que tengo entendido, han sido bastante buenas, porque los resultados han sido buenos finalmente. Pero bueno, era un contrato arriesgado, era un contrato que le daba la oportunidad a Jorge de demostrar, y bueno, creo que ha demostrado con creces después de anunciar esa renovación. No sé si le ha quitado la presión, que es lo que estaba intentando decir antes, pero Jorge ha demostrado mucho. No sé también si ha sido el parón, estas 2 semanas o casi 3 de parón, si tenemos en cuenta de sábado a sábado de carreras, que ha tenido mucho tiempo para poner la moto a punto. Decía Jorge que esas sensaciones se basaban en que habían conseguido encontrar una base muy parecida de la moto en relación a lo que tenía en el 24 en Europa. Me cuadra, la verdad. Me cuadra mucho porque, como os digo, se la ha visto muy bien. Entonces, eso. En cuanto a, antes de ir con Jorge Prado a analizar sus vueltas y demás, me gustaría ofrecer un contexto también, porque bueno, Gilles Laurens fue el piloto ganador, o el piloto que salió victorioso de esta ronda en Unadilla el pasado sábado. Hunter Lawrence parecía que con esta primera manga muy sólida, que quedó primero a 10 segundos de Jet,
ampliando aún más su distancia, porque recordemos que era el piloto que llevaba con la placa roja a Estados Unidos, pues lo salvó muy bien, lo salvó con creces esa primera manga. Yeldon se quedaba segundo, Jorge quedaba tercero y Hayden Deegan cuarto. Hayden Deegan, que sin duda de ese top 4 que nos tiene acostumbrados, para mí ha sido el más perjudicado de este fin de semana, y eso que se llevó varios holeshot, que parece que en esta época del motocross es lo que está dictando sentencia y lo que está indicándonos desde el principio quién va a luchar por la manga y quién no. Pues Hayden Deegan rompiendo con todo lo establecido, se quedó cuarto a 40 segundos de Hunter, a 25 segundos de Jorge. O sea, una auténtica locura que normalmente suelen estar ahí Jorge y Hayden luchando por el puesto o muy cerca en tiempos, pero esta vez Hayden no sé qué le pasaba en una dila, no me acuerdo de la verdad, os voy a ser sincero, no me acuerdo de otros años de ver a Hayden Deegan sufriendo ahí, pero bueno, sin duda el más lento del top 4, y luego después ya completando el top 5 Garrett Marchbanks. Y bueno, eso fue la primera manga, y la segunda manga, Jell Lawrence primero, Jorge Prado segundo, Hayden Deegan tercero, Garrett Marchbanks cuarto, Mark Finis quinto, y hasta ese top 10 tengo que hablar de Jet Beton, porque Jet Beton ya le conocemos muchos en Europa, porque me acuerdo aquellas temporadas en MX2 y demás, que fue brutal. Es un piloto que, si no tengo entendido, le perdí mucho la pista, porque creo que se fue a los nacionales australianos, y ahora ha vuelto a meterse ahí en el Pro Motocross americano, y sin duda está demostrando que tiene talento y que bueno, pues al fin y al cabo un piloto que luchaba por MX2 está ahí en el 4,5, ¿no? Era otro piloto referencia europeo que tenemos ahí para dictaminar el nivel entre unos y otros. En esta segunda manga también, ¿qué destaca? Pues para mí lo más notable del fin de semana, más allá del rendimiento de Jorge, es esa caída que tuvo Hunter Lawrence, que se quedó en esa bajada a 20 metros de la moto, se fue contra los paneles laterales que marcaban los límites de pista. De verdad fue muy desagradable. Hunter se pegó un palo terrible, y no solo un palo con la moto, que pudo acabar mucho peor de lo que acabó, porque en principio parece que no tiene lesiones graves, parece. Aquí esto sí que lo digo con la boca chica porque no hay nada confirmado aún, pero creo que pudo salir por su propio pie, la verdad. Entonces nos alegramos por esa parte, pero en cuanto a lo que se refiere por el campeonato, creo que fue el verdadero palo, porque a falta de 2 rondas Jell Lawrence se marcó un más 25, ¿no? Porque finalmente Hunter no pudo recuperarse de esa moto y acabó el 39. Y entonces 25 puntos entre ambos que llegaban muy muy ajustados, y de repente Jet te gana y tú te caes, pues bueno, a mí no me gustaría encontrarme en esa situación, y la verdad que para Hunter Lawrence, que después de perder el Mundial de Supercross frente a Ken Roczen en esa última manga, pues es un palo terrible. Que bueno, sin duda, si algo hace para estas 2 últimas mangas es que Hunter tenga que ir otra vez al taco, porque no se puede permitir estos 2 palos en un mismo año. Le pueden sentenciar su carrera, pero en su mejor momento, porque es que la verdad que está el nivel que está mostrando y la velocidad que está teniendo en pista Hunter es auténticamente brutal. Para mí es de los más rápidos en un año en el que Jet Lawrence, por ejemplo, no está en su mejor nivel. Ahora mismo no es ese piloto que no ofrece ninguna duda en cuanto a rendimiento, y puedes afirmar tranquilamente que es el mejor piloto del mundo en cuanto a motocross se refiere y a supercross. Es un año en el que no está tan bien, quizá por la lesión de pie o de tobillo que ha tenido y se está recuperando, y cada vez es verdad que está mostrando unas sensaciones mejores, está fallando cada vez menos. Pero Hunter Lawrence creo que ha dado un pasito adelante, y ese pasito adelante y ese aumento de la calidad y de la fiabilidad, si no consigue resultados, se va a pique, y creo que puede correr cierto peligro en eso. Pero bueno,
Veremos, tampoco queremos o quiero aventurarme en una conclusión a falta de 2 carreras porque creo que no merece la pena. Es mejor esperar. Los dos, tanto Jet como Hunter, han mostrado un rendimiento digno de un campeón nacional de motocross americano. Entonces, que caiga para el lado que caiga, sin duda va a ser muy merecido. Ya con este contexto aportado para todos vosotros, que creo que ya todo el mundo que esté escuchando este vídeo, o esté viendo este vídeo, mejor dicho, esté escuchando este podcast también, que estoy en Spotify. No sé si os habéis dado cuenta que el podcast de ayer también lo subí a Spotify. No sé si estáis escuchando esto por Spotify o directamente estáis viendo el vídeo en YouTube. Pero seguirme por ahí, también sé que es más cómodo, al menos a mí me lo parece para, por ejemplo, el coche, o si vas en transporte público o demás, o estás haciendo algo, o por ejemplo la bici, te lo pones en los cascos y ya está, no tienes que estar buscando el vídeo, no tienes que tener la pantalla móvil encendida, lo bloqueas y se apaga, le das al pause, mucho más fácil. Entonces lo he hecho por comodidad. Y me da igual subirlo solo a YouTube, que también a YouTube y a Spotify, porque al fin y al cabo no tiene nada de trabajo y ya está por 2 vías, que facilita mucho las cosas al oyente. Entonces, eso. Lo dicho, aportar el contexto general, nos vamos con Jorge Prado. ¿Por qué digo que Jorge Prado ha completado su mejor carrera en lo que va de etapa americana en estos 2 años, en la temporada 25 y la temporada 26? Pues porque creo, como él bien decía, que ha vuelto a esas sensaciones del 24. Creo que representa muy bien, no sé si visteis o si tenéis en la mente ahora mismo, aquel adelantamiento que le hace a Hayden Deegan en la primera manga, en esa subida por el exterior, que prácticamente Jorge viene con muchísima velocidad y se sube a la pared. No sé si lo tenéis en mente. Más o menos cuarta, quinta vuelta, no sé muy bien ahora cuál es. Cuarta, quinta vuelta, primera manga, Hayden Deegan subiendo por el interior de esa subida, que luego tenía como un pequeño saltito o una mesetita a la derecha, hacia la derecha, que caían, y era una subida y luego era una bajada no muy pronunciada, pero caían como a la derecha. Pues ahí, que es donde le pasa a Hayden Deegan, me parece muy gráfico ese ejemplo, ¿no? Es que había sido complicado verle hasta ahora en Estados Unidos a Jorge con un nivel de confianza tan grande, sobre todo al adelantar a pilotos de ese renombre, ¿no? Como el de Hayden Deegan. Siempre es como muy meticuloso, había sido muy meticuloso, y a veces había decidido, o mal decidido, por supuesto, no arriesgarse demasiado con estos pilotos, ¿no? No sé si quizá por miedo a lo que pudieran decir, o por falta de confianza, simplemente. Si es que el motocross es así. El motocross, la confianza es lo que lleva a los pilotos a ganar, o de hacer un top 1 a un top 5. Y eso está claro, porque un piloto con confianza a esos niveles es lo que está marcando la diferencia, porque son todos muy buenos. Y más si estamos hablando de pilotos campeones del mundo como lo es Jorge Prado. Por lo que creo que ese ejemplo es muy gráfico, y más también teniendo en cuenta que en la segunda manga le vuelve a pasar a Hunter Lawrence ahí, haciendo lo mismo. Hunter Lawrence, igual que Hayden Deegan, va por el interior, de repente llega Jorge Prado por detrás, se sube a la pared exterior por la izquierda y se mete y se le cruza en la bajada y le pasa. Y aguanta muy bien las vueltas, hace hueco. Entonces creo que es una versión mejorada de lo que habíamos visto de Jorge Prado en Estados Unidos. Aún le queda bastante. Si me preguntaréis ¿qué le queda? Pues mira, quiero basar mi conclusión en estas 4 cosas. Siempre hablamos de lo que es el puzzle, ¿no? Ese puzzle que tienen que completar los pilotos y que tienen que encontrar las piezas y colocarlas bien para completar ese puzzle, que para un piloto como Jorge completar el puzzle será convertirse en campeón del mundo, o más que campeón del mundo, perdón, campeón americano, bien sea de Supercross o de motocross.
y esas 4 o 5 piezas que Jorge Prado tiene que encontrar son: lo primero, estar a un nivel físico apto. Lo segundo, que no se le atraganten los doblados como creo que se le están atragantando. Lo tercero, mostrarse a un nivel tanto técnico como táctico en lo que viene siendo pues circuitos y demás. Que tiene que estar a un nivel competente como están Hayden Deegan, Hunter Lawrence y Jet Lawrence en el caso del motocross a día de hoy en esta temporada, y tiene que tener esa moto a punto. Una moto a punto, ¿qué significa? Que tiene que tener la moto, las horquillas como él quiere, no como sea mejor para el circuito, sino como él quiere. Tiene que tener un chasis que le esté cómodo, tiene que tener una potencia de motor, que ya sabemos que la potencia de motor que Jorge tiene acostumbrados es distinta a lo que puede ser la norma general en el motocross, y tiene que tener una buena salida. Esa sería la quinta pieza. Entonces, ¿qué piezas tiene a punto? Para mí, la pieza del físico siempre ha sido la que ha tenido más de su mano. Nunca he estado de acuerdo con todo lo que se ha dicho de que Jorge Prado estaba teniendo problemas para acabar las mangas. Creo que tiene en su mano, y ya está encontrando por dónde tirar, la pieza del puzzle referida a la potencia del motor y a esa puesta a punto de la moto, porque estamos viendo que cada vez le está generando más confianza, está entrando y tomando esas curvas cada vez mejor de lo que nos tenía acostumbrados este año. Cada vez estamos viendo más a un piloto como el que fue campeón del mundo en Europa. Entonces creo que eso también tiene mucho que ver con la moto, y él abiertamente lo dice, él no se esconde. Ha renovado con KTM, es decir, tiene la confianza puesta en esa moto y está convencido de que esa moto es la mejor de la parrilla. Entonces, en cuanto a la moto, también todo bien. ¿Y qué se le complica más para mí? Pues estamos viendo que las salidas, esa pieza de las salidas, para mí es un arma de doble filo, porque ya estamos viendo que sigue sin salir bien. El otro día salió 9º y 6º en las mangas y acabó 2º y 3º. Es decir, le está quitando ese peso, o le está restando importancia a esas salidas, y eso es bueno, porque creo que con Hunter y Jet en parrilla es muy difícil salir por delante de ellos. Lo primero por esa Honda, que ya estamos viendo que es un auténtico misil, y tanto en Estados Unidos como en Europa es cosa de la moto. Y también creo que no es el piloto saliendo que era en MXGP, que era el mejor piloto del mundo saliendo. Entonces es importante que no base tanto la calidad o los resultados de las mangas en cómo hace esa salida y le reste importancia, y simplemente asuma que una mala salida no tiene por qué ser un mal resultado en la manga. Eso me gusta, por eso digo que es un arma de doble filo, porque quizá al no tener tan por su mano esas buenas salidas, le resta importancia y eso le va mejor, porque ya es un factor menos a tener en cuenta o en dictaminar si vas a hacer una buena o una mala manga. Eso me gusta. Y para mí el tema que más se le está complicando es el tema de los doblados, por desgracia, porque creo que es el tema que nunca va a cambiar. Los doblados siempre van a estar ahí porque tienen que estar ahí. Yo no estoy de acuerdo para nada con esa gente que dice que los doblados son un problema en una manga de motocross. Los doblados no son un problema, los doblados son una oportunidad, o son una bendición, por así decirlo. Ojalá hubiera más doblados en el campeonato nacional de España, ojalá hubiera más doblados en el regional de tu pueblo, ojalá hubiera incluso más doblados en el campeonato del mundo, que en vez de haber 10, 15, 20 doblados hubiera 30, y ese top 10 incluso doblara. Pues me encantaría, por supuesto. ¿Por qué? Porque significaría que las mangas de motocross, en vez de ser de 20 pilotos, son de 40. Y eso me encanta. Quizá en Estados Unidos ese problema no sea tanto porque hay muchos más pilotos, es cierto, pero ver una manga
o ver una carrera de motocross en la que hay doblados, significa que hay consistencia y calidad en esa carrera, y eso es bueno, por supuesto. Entonces los doblados, y más en América, siempre van a estar ahí. Y Jorge tiene un problema muy, muy, muy gordo con los doblados, porque si nos fijamos, por ejemplo, nos vamos a ir a la segunda manga, nos vamos a centrar en sus tiempos. Vamos a ver que Jorge está rodando desde la vuelta 3, que parece que se asienta en la posición de tercero, hasta la manga, hasta la vuelta 13, que es cuando empieza a encontrarse con doblados y ve que puede acercarse aún más a Jet Lawrence y tiene que pasar los doblados. Vemos que pasa de rodar en 2.21, pasa a rodar en 2.28, 2.30, 2.26 vuelta 14, 2.28 vuelta 15, 2.30 vuelta 16. ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir que es un problema y que tú no puedes hacer 10 segundos o aumentar en 10 segundos tus tiempos por vuelta por los doblados, porque siempre van a estar ahí. Y es que si lo comparamos con Jet Lawrence, por ejemplo, cuando Jorge está rodando en 2.21, Jet Lawrence está rodando en 2.21. Cuando en la siguiente vuelta Jorge Prado pasa a rodar en 2.26 porque se encuentra con un doblado, y un doblado que no os creáis que estaba haciendo con ninguna cosa rara, él simplemente era un doblado que estaba pilotando por ahí. Jorge se pone detrás y pierde su buena línea, y es un problema porque tú tienes que, al doblado lo que tiene que hacer es ignorarlo, como ha hecho toda la vida, y ya está. Pero es que pasa de rodar en 2.21 a rodar en 2.26 y aumenta 5 segundos su vuelta, y sin embargo Jet Lawrence aumenta solo un segundo, pasa de rodar en 2.21 a rodar en 2.22. En la siguiente vuelta Jorge rueda en 2.28 y Jet Lawrence rueda en 2.25. Si sumamos los 4 segundos de la primera vuelta mala de ambos y los 3 segundos de después, son 7 segundos en 2 vueltas. Eso es una locura. Es una locura que un piloto que quiere estar ahí arriba no se le puede permitir, y es la verdad. Y es que no solo me llamaréis ventajista por compararlo con Jet Lawrence, podemos compararlo con Hayden Deegan, que estamos todos de acuerdo en que no fue su mejor carrera, ¿no? Pues Hayden Deegan pasa de rodar en 2.27 a rodar en 2.30, que sí, son tiempos de vuelta mucho o mucho peores que lo que estaba rodando Jorge, pero la realidad es que Hayden Deegan aumenta su vuelta en 2-3 segundos y Jorge lo aumenta en 7. Si nos vamos a ver quién aumenta en 7 en 7 segundos esta vuelta, tenemos que irnos hasta el top 17, hasta Cornelius Tondel, que es el único que aumenta tanto los ritmos por vuelta como Jorge al encontrarse con esos doblados. Es decir, tú no puedes comparar tu ritmo o comparar ese aumento de tu ritmo con el top 17, ¿no? Cuando estás acostumbrado a estar en todos los baremos en el top 2. Entonces, bueno, pues para mí ese es el problema más gordo, y creo que también es, igual que digo que es un problema gordo, digo que es lo más fácil en lo que se puede mejorar, porque simplemente se trata de rodar y rodar y rodar y meterte en Fox Raceway, como le estaba viendo con Garrett Marchbank la semana pasada, y en vez de meterte a ti y a Garrett Marchbank, mete a 25 tíos de la parrilla del Pro Motocross, que tengan un nivel, por así decirlo, amateur, pero que estén en parrilla del Pro Motocross. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se lo pueden permitir. Ya está, que llame KTM a todo su séquito. Oye, tal día en Fox Raceway a tal hora vais a meteros con Jorge Prado aquí y os vais a meter, si hace falta meteros 2 tíos en paralelo en la misma curva, meteros, que Jorge va a pasar por la línea buena. Ya está, si es que no tiene mucho más, no tiene mucho problema, y sin duda creo que lo va, tanto KTM como Jorge lo van a mejorar para el año que viene, y ya lo hemos visto, porque confío mucho en él, porque es un tío que cuando se le pone algo entre ceja y ceja le pone mucho trabajo, le pone mucho talento y no para hasta mejorarlo, y tampoco creo que sea tan complicado, coño, que no estamos hablando aquí de que el tío no tenga las tablas para ser campeón del mundo. Entonces, eso.
Nada más sobre el promotocross americano. Espero no dejarme nada, porque luego sí que me pasa mucho de esto que me pongo a escucharlo a los días y digo, joder, esto se me ha olvidado, o estoy a lo mejor fregando los platos y yo qué sé, y digo, joder, no he dicho en el vídeo esto, se me ha olvidado. Probablemente me pase, pero espero que no me pase con demasiadas cosas. También, yo qué sé, si me dejo algo o si me he dejado algo importante o alguna conclusión que tengáis vosotros diferente a las mías, ponérmelo también por los comentarios, porque esto no era un vídeo de demasiada información, simplemente eran datos y interpretarlos con mi opinión. No digo que mi opinión sea la buena, pero sí que creo que en cuanto a esos datos que os he relatado es la más justa. Por supuesto que respeto las que tengáis, me gustaría también conocerlas porque siempre me pueden aportar a la mía muchas cosas, ponérmelas en los comentarios y ya está. Sabéis que siempre os leo, sabéis que siempre os respondo, yo agradecido siempre, por supuesto, y creo que nada más. Decidme también quién creéis que va a ganar, Jell Lawrence o Hunter Lawrence estas dos rondas, porque sinceramente, a no ser que haya otra actuación muy especial de Jorge Prado, como ha habido este fin de semana en Nueva York, en las siguientes rondas creo que no haré nada hasta que tengamos un ganador, hasta final de esta segunda ronda, después de esta que viene, por lo que a lo mejor ya es la próxima vez que vuelvo a hablar de promotocross es para deciros que Jell Lawrence o que Hunter Lawrence ha proclamado campeones del nacional y que o Hunter Lawrence le ha dado la vuelta a esa mala racha de mala suerte después de lo de Supercross, o que Jell Lawrence sigue siendo el invicto ahí. Así que nada más, un saludo y mucho brap.